Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear el estilo de texto de Transformers One. Muy bien, aumentamos zoom para ver detalle. Fíjate, control más. Tenemos un texto muy interesante con un efecto dorado y con bastante textura. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello, te vas al menú de archivo, nuevo documento. Vas a elegir un documento de 3840 píxeles de ancho, una altura de 2160, resolución de 200 píxeles por pulgada, color de fondo negro. Hacemos clic en el botón crear. Lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra Transformers. Te vas a la herramienta texto. Luego ya con la herramienta texto vas a buscar la fuente llamada Transformers regular tamaño de 138 puntos color blanco. Ahí lo tienes. Luego hacemos clic sobre el documento y en mayúsculas escribimos la palabra Transformers. Muy bien. Una vez que escribimos, validamos, clic al check, luego selección y lo colocamos por acá. Ahora lo que tenemos que escribir es la palabra one, ¿cierto? Nuevamente te vas a la herramienta texto. Ya con la herramienta texto la fuente va a ser la misma, Transformers regular tamaño de 600 puntos color blanco. Luego hacemos clic sobre el documento y escribimos one. Validamos, clic al check, selección, lo colocamos por acá. Una vez que lo colocamos por acá, seleccionamos las dos capas con la tecla control y luego en la parte superior eliges una alineación al medio. Ahí lo tienes. Y con esto ya hicimos el texto. Vamos nuevamente a la capa one. Fíjate acá y voy a duplicar la capa. Voy a presionar control J. Oculto la palabra one. La capa. Luego a one copia le cambio el nombre por trazo. Estamos. Ahí fíjate. Entonces trazo y vamos a aplicarle lo siguiente. Clic derecho, opciones de fusión. Te vas a ir donde diga trazo o contorno. Ahí. Y vas a elegir, en este caso, un trazo exterior de tamaño 15, color blanco. Ahí está, fíjate. Tamaño del contorno 15, posición exterior, color blanco. Luego de ello, hacemos clic en OK. Y ahora, en la opción de relleno, acá, pones 0 para que se muestre solo el borde. Luego, sobre la capa trazo, presionas clic derecho y lo conviertes en objeto inteligente. Ya, para poder aplicar los filtros, hacemos clic acá. Muy bien. Ahora sí, habilitamos todas las capas. Y lo que tenemos que hacer es justamente este efecto, ¿cierto? Para ello vamos a importar los estilos. Te vas al menú Ventana, buscas donde diga Estilos. Ya en la parte derecha superior, fíjate acá, aparece Estilos. Haces clic a las líneas acá. Y luego haces clic donde diga Importar estilos. Y buscas en la carpeta Estilos el estilo llamado Transformers One.asl y cargar. Y acá aparece una carpeta dependiendo de la versión de Photoshop que tengas. Lo abrimos y vemos que tenemos 4 estilos. Fíjate ahí.
El primer estilo es para la palabra Transformers, la segunda para el texto One, la tercera para el trazo y el último va a ser para esas líneas que tiene el texto One. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar. Nos ubicamos en Transformers y le aplicamos el primer estilo. Fíjate cómo sale de forma inmediata. ¿Qué hicimos acá? Para Transformers, lo único que hice es trabajar con lo que es bisel relieve y la superposición de degradado. Ahora nos vamos a One y le aplicamos el segundo estilo. Presionas y nuevamente clic derecho, opciones de fusión. Y podemos ver claramente que acá se aplicó lo que se llama bisel relieve, contorno y superposición de degradado. Disponible para cualquier versión de Photoshop. Vámonos al trazo, a la capa trazo y le aplicamos el tercer estilo. Presionas acá y como ves prácticamente ya nos salió el efecto de Transformers One. Hicimos en el trazo, clic derecho, opciones de fusión, acá trabajamos bisel relieve, superposición degradado y sombra paralela. Muy bien, pero nos falta algo más, ¿cierto? Nos falta justamente este efecto de líneas que tiene el texto One. La manera más sencilla de crear ese efecto de textura o líneas es usar el programa Adobe Illustrator. Fíjate acá lo hice. Acá hice estas líneas. Estas líneas pues las hice con la herramienta pluma. Fíjate. Ya con la herramienta pluma pues hice líneas de tamaño de 2 puntos, líneas de 5 puntos, líneas de 3 puntos. Es decir, hemos ido variando los tamaños de las líneas. Es más sencillo trabajar en este caso en Illustrator que en Photoshop porque lo puedes manipular mucho mejor. Muy bien. Ahora, una vez que tú hayas hecho o modificado las líneas en Illustrator, lo vas a copiar o trasladar a Photoshop. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas estas líneas, fíjate acá, y lo voy a arrastrar hacia el programa Photoshop. Clic sin soltar, me ubico en el programa Photoshop y lo suelto acá. Soltamos y como ves va a aparecer justamente estas líneas. Ahora lo que tienes que hacer es simplemente ir modificando el tamaño con la tecla Shift o Mayús. Fíjate cómo hago que encaje en el texto. Lo vas manipulando. Cambias la altura, cambias el ancho hasta que tú veas que encaje correctamente nuestro efecto. Ahí lo tengo más o menos. Validamos. Excelente. Pero hay un problema, ¿no? ¿Cómo hacemos de que estas líneas solo afecten a la parte interior del texto One? Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿ya? Vamos a cambiar el nombre de la capa de las líneas a líneas. Fíjate, en la parte inferior derecha aparece objeto inteligente vectorial. Le cambiamos por nombre líneas. Ahora vamos a ubicar la capa líneas encima de la capa One. Fíjate acá. Ya no te olvides. La capa de las líneas, ubicarlas encima de la capa One y debajo de trazo para crear el efecto. Luego voy a presionar con la tecla Control sobre la miniatura de la T acá, el texto One, Control, clic sobre la T. ¿Esto qué hace? Lo que hace esto es una selección del texto One. Pero fíjate bien en algo.
Fíjate acá, cuando hago la selección, veo que la selección está muy pegadita al borde del texto. Y como hemos hecho un efecto de bisel relieve al texto One, no va a quedar tan bien. Entonces, a esta selección la tenemos que contraer un poquito. Muy bien. ¿Y cómo lo contraemos? De la siguiente manera. Te vas al menú selección. Ya en el menú selección te vas donde diga modificar. Ahí está. Y vas a elegir contraer. Presionas acá. Y acá, por ejemplo, yo estoy contrayendo 6 píxeles de la selección actual. Puedes colocar cualquier número. Y simplemente voy a colocar donde diga OK. Y como ves, la selección se hace un poco más pequeña. Ahora tienes que ubicarte sobre la capa líneas. Ahí mira. Te ubicas sobre la capa líneas. Y en la parte inferior, acá abajito, ¿lo ves? Ahí este cuadradito que se llama añadir máscara de capa. Vas a presionar acá. Fíjate lo que va a pasar. Presiono acá y automáticamente le sale una máscara de la selección que hemos hecho. Y como ves, solo le está afectando esas líneas a la parte inferior del texto One. Ahora nos vamos a ubicar sobre esas líneas. Fíjate acá. Hacemos clic a este pequeño cuadradito de las líneas, a la capa. Y le vamos a aplicar el último estilo. Faltó este estilo, ¿verdad? Presionamos. Y como ves, por arte de magia, nos ha salido este interesante estilo. Fíjate lo que usamos acá. Clic derecho, opciones de fusión. Y para las líneas, usé lo siguiente. Usé bisel relieve, contorno, superposición de degradado y sombra paralela. Y con esos valores, como ves, obtenemos este interesante efecto de los Transformers One. Eso sería todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así, dale un like a este video. Suscríbete al canal, que eso me ayuda bastante. Y no te olvides que te voy a dejar el proyecto PSD, los materiales al final de la descripción de este video. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.